Sí, bueno, me ha hecho gracia que yo me quedaba entre vosotros, pues tengo más de 11 años, así que me tengo que quedar. Es broma, es broma. Es que, bueno, pues como decía, buenos días. Es un gozo poder estar esta mañana y continuar en esta serie en la que llevamos ya algunos domingos, una serie musical. Se trata de salmos, de oraciones cantadas, de expresiones del corazón de los israelitas que han quedado registradas en este precioso libro que tanto y tanto nos ayuda y tanto nos gusta. Quizás uno de los libros más leídos por todos los creyentes de todos los tiempos. Es allí donde acudimos cuando tenemos una congoja, cuando tenemos una necesidad. Prácticamente casi siempre vamos allí, a los salmos, a encontrar consuelo, a encontrar paz, a encontrar eh, comunión con el Señor. Y hoy tenemos un salmo que está, digamos, clasificado dentro de los 150 salmos como un grupo muy concreto. Es el grupo de los salmos llamados de ascenso gradual. Luego explicaremos un poquito de qué significa esto, aunque hay diferentes también versiones o ideas o teorías acerca de esto, porque seguro no se sabe, pero sí que hay una coincidencia bastante grande. Pero antes de nada vamos a leer el Salmo, vamos a ver lo que vamos a comentar en esta mañana, vamos a ver el material, vamos a ver qué está tratando de decirnos aquí su palabra. Dice así, el Salmo 130, irá apareciendo creo en pantalla, a lo mejor, a ver si lo encontráis y así lo podemos ir leyendo todos. Vale, ya lo tenemos ahí. Dice así, desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Oye, Señor, mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón para que seas temido. Espero en el Señor, en Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana, sí, más que los centinelas a la mañana. Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia y en Él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Bueno, seguramente depende de la versión que tengáis, que uséis habitualmente, pues hay algunas palabras que cambian. Por ejemplo, la Reina Valera, en la versión, pues habla mucho, utiliza la palabra pecado, utiliza la palabra, cuando habla de temor, habla de reverencia delante del Señor. Y hay algunas diferencias que es muy interesante poder comparar y encontrar la riqueza que las diferentes traducciones nos acercan al sentido original del hebreo en el que fue escrito este salmo. Vamos a hacer una pequeña introducción para situarnos. Como ya he dicho al principio, este salmo forma parte de un conjunto de 15 salmos, del 120 al 134, que como bien cada uno de los encabezados de estos salmos menciona, se les llama salmos de ascenso gradual. Y como decía, también hay bastante coincidencia de que son salmos que se cantaban en las peregrinaciones del pueblo de Israel mientras subían hacia la ciudad de Jerusalén, cuando visitaban el templo. Si leemos desde el 120 al 134, en el 120 encontramos una situación en que el salmista se encuentra en una situación de angustia porque se encuentra en una tierra seca, en una tierra árida, en una tierra enemiga, la tierra de Mesec, una tierra hostil y llena de enemigos y además lejana. Y a medida de que te vas adelantando por esos salmos, 121, 122, 123, vemos a los peregrinos que se van acercando a la ciudad santa, hasta que en el Salmo 33 la escena es que están, ese salmo tan bonito que tanto nos gusta, que dice cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ya están en la ciudad santa. Ya se han reencontrado con familias, se han reencontrado con queridos hermanos israelitas, parte del pueblo, y están todos disfrutando
de lo que va a ser esa festividad a la que ellos han acudido. Y dicen que es hermoso, que es armonioso, que es de gran bendición. Y en el Salmo 134 ya encontramos a los peregrinos animando a los servidores del templo, a los sacerdotes, a los levitas, a que bendigan al Señor, que canten al Señor, a que le alaben. Había todo un ministerio, como sabéis, de cantores en el templo para alabar al Señor en estos momentos de festividad, aún con más ímpetu y con más lujo. Los israelitas tenían tres grandes convocatorias. Dios los convocaba en tres grandes festividades: la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la Pascua y la fiesta de las semanas, o también llamada la fiesta de Pentecostés. Y en estas festividades, pues familias enteras acudían al templo. Encontramos en el Nuevo Testamento también cuando Jesús de niño acude al templo con su familia, y os acordáis, ¿no?, que se pierde por allí hablando con los doctores de la ley, su María le busca, sus padres le buscan, etcétera, etcétera. Pues era una de estas santas convocatorias en las que todos salían de sus hogares, de sus ciudades, y juntos iban a la ciudad a celebrar, a ofrecer sacrificios ordenados por Dios, etcétera, etcétera. La mayoría de estos 15 salmos son anónimos. Solamente encontramos 4 que se mencionan que David es el autor, uno que se menciona que Aleph es el autor, y los demás, como este 130 que vamos a tratar, son un salmo anónimo. No sabemos quién es el autor. Pero eran salmos, como decía, que hablan de una experiencia personal, pero que siempre pasan a una experiencia colectiva. Es el pueblo que sube a la ciudad de Jerusalén en esta peregrinación ritual. Pero vamos a entrar ya en el contenido de este salmo. Como hemos leído, el salmista expresa un clamor al Señor, una angustia. Nos dice que desde lo más profundo de su ser, según las versiones, de lo más profundo de su alma, desde su interior, desde sus entrañas, clama al Señor. Es lo propio y lo típico de cualquier persona que se encuentra en una situación de necesidad y de angustia, y que pide socorro, pide ayuda, pide solución a su mal. Y lo hace en unos términos de pedir y de suplicar perdón y misericordia, en unos términos que encontramos en Nehemías capítulo 1, versículo del 5 al 6. Creo que saldrá el versículo. Nehemías dice en aquella oración tan famosa en su capítulo 1: «Te ruego, oh Señor, Dios del cielo, que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, confesando los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado». Aquí también Nehemías está reflexionando, pensando en la situación de su pueblo en cautiverio, conociendo las profecías de Jeremías de que había unas promesas de que Dios iba a restaurar a su pueblo, a su tierra, de nuevo, que los iba a volver a llevar allí a Jerusalén, y clama al Señor en esta situación, con esta expresión: estén atentos tus oídos, que me escuches, que abras tus ojos para oír mi clamor y mi oración. Es la misma manera en que la que el salmista aquí ora. Lo primero que hace es reconocer su mal, que le angustia, y lejos de tratar de negarlo o de justificarlo, acude con confianza al único que puede sacarle del pozo de su desesperación. Sabe que no lo merece y que ni siquiera podría permanecer delante de Dios ni un segundo si él no estuviera, Dios, predispuesto, si él no hubiera ya previsto un sistema de sacrificios que le permitieran pasar por alto los pecados. Es por ellos que podrá experimentar el perdón de Dios y la consiguiente liberación de su culpa. El pueblo va a esta festividad a ofrecer sacrificios por los que sabe que sus pecados serán perdonados, que sus pecados serán expiados, pero tendrá que repetir esto una y otra vez cuando acudan de nuevo año tras año a cualquiera de estas festividades a ofrecer sacrificios de libación, sacrificios de expiación, sacrificios que Dios había establecido para cubrir la culpa de los pecados temporalmente, y que Dios pudiera permanecer bendiciendo y guiando y siendo Dios
de este pueblo. Este salmo en realidad es como un esquema de cómo el ser humano puede y debe acercarse a Dios para hallar su perdón. Es un esquema que nos sirve para nosotros hoy, en pleno siglo XXI. Pero no nos olvidemos de que cuando estamos leyendo este salmo nos encontramos en el Antiguo Testamento, es obvio, aproximadamente unos 2500 años antes de Cristo. Ya hemos mencionado someramente el sistema de sacrificios, de leyes, de mandamientos que Dios proveyó en el Antiguo Testamento para que Israel, su pueblo escogido, pudiera contar con la presencia de Dios entre ellos. Pero Dios es el mismo. Hay algunas veces que escuchas, no, esto es el Dios del Antiguo Testamento. Ahora no, Dios del Nuevo Testamento. No, es falso. Dios es el mismo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. No ha cambiado el mismo su carácter. Sus propuestas son las mismas, su amor es el mismo, su justicia es la misma, su santidad es exactamente la misma. Dios no ha cambiado para nada. Así que veremos elementos que permanecen hasta el día de hoy y otros que a la luz del Nuevo Testamento han configurado un nuevo pacto, una nueva base en la que Dios está tratando a la humanidad para que pueda encontrar, el ser humano encontrar la paz con Dios, su Creador. En el versículo 3 encontramos que hay una conciencia en el salmista, un conocimiento de la naturaleza de Dios. Dios es santo, Dios es justo y sabe que nuestra condición, la condición del ser humano, merece la justicia de Dios. En el Antiguo Testamento, como muestra un versículo, en Miqueas capítulo 7 dice así: faltó el misericordioso de la tierra, no queda entre los hombres ni un justo. Todos acechan en busca de sangre, cada cual tiende una red a su hermano. Y aquí vemos la condición pecadora, la condición de iniquidad del ser humano de manera universal. El salmista es consciente de esto. Pero en el Nuevo Testamento es exactamente lo mismo. Encontramos en Romanos capítulo 3 que declara la Escritura: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Así que partimos de la misma base en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El hombre es pecador y se tiene que enfrentar ante un Dios justo, ante un Dios santo. En el Antiguo Testamento tenían que resolver ese tema con las bases que Dios había establecido entonces. Y en el Nuevo Testamento, como he comentado, las bases son diferentes, son permanentes, son eternas, como todos sabemos en el sacrificio de Cristo. Mirad, aquí en el Antiguo Testamento los israelitas promedios tenían una gran ventaja respecto a la mayoría de las personas en nuestros días. Ellos conocían la palabra de Dios. Ellos leían a los profetas. Ellos se sabían la ley. Ellos tenían toda una serie de relatos en el Antiguo Testamento, que hoy los podemos también leer, que hablaban de cómo Dios trataba con el pueblo y cómo los había librado de esta condición y de esta situación. Y tenían un conocimiento de Dios que hoy en día la mayoría de la gente no tiene. No conocen la Biblia. Les suena a chino. Y lo que conocen de Dios o creen que conocen de Dios, la mayoría de las veces está tergiversado, está cambiado. Hay una caricatura, a Dios. Han hecho algo a su modelo, a su tamaño, a su necesidad. Es como entrar en un supermercado que tú vas buscando el alimento que se adapta a tu necesidad, también a tu bolsillo, etcétera, etcétera. Pues hay gran supermercado de la fe hoy en día. La gente se hace a Dios a su conveniencia. Entra en ese gran supermercado y dice: este Dios me interesa. A la bolsa, me lo quedo. Y este no, este es muy santo, este es muy justo. Este me pide esto, esto me pide lo otro. Pero es que no hay muchos dioses. Es que no hay donde escoger entre una gran
un gran panteón de dioses. Esas son las religiones paganas. Pero el cristianismo, el Dios de la Biblia, es uno y es único. Y es de una manera concreta, tiene un carácter, tiene una moral, tiene una manera de comportarse que Dios se ha revelado. Y hay que conocer a ese Dios. Y para conocer a ese Dios lo podemos encontrar por la Escritura. No lo vamos a encontrar, hay muchas cosas que nos hablan de Dios, como sabemos, la misma naturaleza, etcétera, etcétera, pero es por medio de su palabra que podemos tener un conocimiento de Dios próximo. Pero fijaros, entre los cristianos, hablando de toda la cristiandad en general, también se habla desde hace años. Yo recuerdo desde que conocí al Señor, pues recuerdo que se habla de que cada vez hay un analfabetismo bíblico entre los mismos creyentes. Leemos siempre los mismos libros, nos vamos siempre a los párrafos que nos gustan, a los salmos preferidos, pero desconocemos la Biblia. Lo que estamos haciendo este año, aquí en esta iglesia, de leer toda la Biblia, siguiendo un método, es una necesidad. No es que sea algo muy bueno, interesante, es que lo necesitamos. Ya veremos luego al final del año, cuando hagamos un poco de evaluación, seguramente habrá algunos entre vosotros, no es para sentir vergüenza ni mucho menos, que digan, yo es la primera vez que he leído la Biblia de tapa a tapa. Es una necesidad, porque es que si no lo hacemos así, pues no podemos decir que conocemos a Dios, que conocemos su carácter, porque lo que de Dios se conoce lo ha revelado por medio de la Escritura. Los profetas han hablado acerca de él, Jesús ha hablado acerca de él, los discípulos han hablado acerca de él, y todo eso está en la Escritura para que podamos verlo hoy en pleno siglo XXI. Así que, en base, luego también hay muchas doctrinas equivocadas que se van infiltrando también en las iglesias, liberalismo y otras muchas, que si no tenemos una buena base en la Escritura, pues, como se suele decir, nos las van a colar, nos van a influenciar, nos van a confundir, y van a crear problemas entre nosotros, porque vamos a pensar y vamos a defender una postura que realmente no es bíblica, cuando tiene la apariencia de ella. Tenemos que aterrizar siempre, profundizar, no leerla por encima, sino ahondar en ella, estudiarla, meditarla, la palabra de Dios, siempre. Pues en base al conocimiento que el salmista tiene de las Escrituras, reconoce esa condición de que ante Dios somos deudores, somos reos, somos culpables, y eso le angustia, eso le preocupa, y eso le hace clamar al Dios. Pero siendo esta la primera condición del ser humano, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, es la de reconocer esta condición. Reconocer que estamos enfermos y necesitamos un médico. Reconocer que el problema principal que tenemos, el problema principal de base, es precisamente nuestra condición pecadora. Y que si no resolvemos esto, nuestra eternidad está asegurada, pero hacia el lado que no nos gustaría que estuviera asegurada. Está cuestionada. Sabemos dónde vamos a pasar la eternidad, desde luego con Dios no, porque Dios es un Dios santo. Este mismo conocimiento de la naturaleza de Dios le da confianza al salmista para acudir a Dios, porque sabe, porque conoce por la Escritura de que Dios es un Dios perdonador. Seguramente habrá experimentado ya en su vida lo que es el perdón de Dios. Seguramente ya en alguna ocasión, ya al ofrecer sus sacrificios, ha experimentado la paz, el gozo, esa seguridad que proporciona sentirse perdonado por Dios. En Nehemías también, capítulo 9 y 17, dice, pero tú eres un Dios de perdón, clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia. Esto estaba grabado en la mente del israelita. Sabían que se acercaban a un Dios que era un Dios que tenía este carácter, que tenía esta actitud frente al pecado. El Nuevo Testamento nos enseña que Dios odia al pecado, pero al mismo tiempo Dios puede perdonar el pecado, en base al sacrificio del Calvario. Y en el Nuevo Testamento encontramos la misma declaración paralela. Dice en Juan capítulo 1 y versículo 9,
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero fijaros, también hay una condición aquí, hay que reconocer los pecados, hay que confesarlos. ¿A quién? A Dios. Hay que acudir a Él, hay que clamar a Él, hay que pedir perdón por nuestros pecados. Y dice que Él es fiel y justo. Justo porque Él ha hecho todo en el Calvario para que si acudimos a Él pidiéndole perdón, Él nos pueda perdonar. El salmista sabe de los sacrificios, pero él no tenía, lógicamente, ni idea de ese sacrificio perfecto que sería ofrecido por todos nosotros en el Calvario. Un sacrificio supremo. Experimentar el perdón de Dios, en el versículo 4, conlleva o produce o nos trae, dice aquí en esta versión que hemos leído, temor. En otras versiones, como la Reina Valera, dice temor reverente. Vamos a leer unos párrafos de una situación en la que se encontró Jesús en casa de un fariseo que fue invitado a cenar, Simón, y allí ocurre algo. Podéis leerlo si queréis en casa, es capítulo 7 de Lucas. Hay una mujer, dice el mismo texto, de fama dudosa o de moral dudosa, que entra allí donde está Jesús en esta cena y sin decir nada se cuela en ese acto, y entonces rompe un vaso de perfume y enjuga los pies de Jesús y con sus cabellos los seca. Y esa acción de esta mujer es recriminada por Simón, fariseo, y por los que estaban sentados a él, seguramente la mayoría también de su misma secta, de fariseos. Y Jesús le dice a Simón, Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo, di, maestro. Cierto prestamista tenía 2 deudores, uno le debía 500 y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Simón respondió y dijo, supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Y luego le pone a esa mujer como ejemplo y dice, mira, tú a mí ni me has lavado los pies, ni me has recibido como es propio de una persona digna que entra a tu casa. Sin embargo, esta mujer no ha dejado de besarme los pies, no ha dejado de lavármelos, no ha dejado de perfumarlos con este perfume. Y hay algo curioso, que dice la mujer, tus pecados son perdonados. Eso causa el levantarse de las sillas, yo me imagino, la situación. ¿Este quién es? ¿Quién es este que hasta perdona pecados? ¿Cómo se atreve? ¿Quién es este que hasta perdona pecados? La pregunta es muy interesante. La pregunta es muy buena. ¿Cómo puede Jesús perdonar pecados? ¿Se os ocurre la respuesta? Claro. ¿Cómo no va a poder perdonar pecados si es Dios mismo que está allí frente a esa mujer pecadora? Claro que puede perdonar. Los fariseos no lo reconocen, no le ven como Dios, y por lo tanto se espantan de esta blasfemia aparente. Pero es que está ahí el creador del universo, está allí el Rey de Reyes, está el Señor del Señor que va a dar su propia vida para ponerlo como base de expiación, de redención por los pecados de esa mujer y por todos aquellos que los confiesen delante de su persona. Saberse y sentirse perdonado por Dios no tiene comparación con nada. El gozo, la paz, la liberación, el agradecimiento, el amor a Cristo que proporciona son indescriptibles. Yo creo que la mayoría de todos los que estáis aquí podéis decir amén. ¿Decir amén? Es una sensación, una experiencia, algo único. No hay nada que se le pueda asemejar, no tiene parangón. Y además, que llevamos ya algunos años en el Señor, nos damos cuenta de que es una experiencia que crece,
No es una experiencia, sí, yo me acuerdo allí tal día, hace 20, 40, 50 años. No, no, es que descubrir el perdón de Dios es un descubrimiento continuo. Y el agradecimiento y la paz y la reverencia hacia el Señor cada vez va creciendo, aumentando, porque nos vamos dando cuentas de lo que este perdón implica, de lo que este perdón ha producido en nosotros. Y cómo nos transforma, cómo nos cambia, cómo nos ha liberado, cómo ha roto todas las cadenas con las que estábamos cautivos por años. Y nos damos cuenta de que esto tiene una trascendencia eterna. Y al irlo descubriendo vamos realmente disfrutando de ello. Y siempre volviendo al Señor, con reverencia, agradeciéndole. Si amamos al Señor, en una medida, pues ahora nuestro amor crece más y más, porque nos damos cuenta de que se nos ha perdonado más de lo que éramos conscientes en un principio. Solamente un aspecto, por mencionar solamente un aspecto de lo que el perdón de Dios proporciona a tu vida y a mi vida, es que el perdón de Dios nos capacita para perdonar a otros. Dicho de otra manera, no podemos perdonar realmente a nuestros semejantes si no hemos experimentado el perdón de Dios. Esto es otro tema, un tema importantísimo que requiere no sé cuántos sermones más. No vamos a profundizar en él. Pero yo me he dado cuenta de situaciones familiares que yo creo que la mayoría tenemos, de familias, de tíos, de primos, de no sé qué, de herencias, de un montón de historias que nos rodean a cada uno de nosotros, y las rencillas y el no hablarse con familiares que a lo mejor viven en otra parte, ¿no? Y nunca los ves, y la jugaron aquella vez, o dijeron, o tal, y eso permanece en el corazón. Yo tenía una situación familiar que le había hecho mucho daño a mi madre, y yo tenía también dolor y buscaba incluso el momento de una revancha de esta situación familiar. Pero fue cuando recibí el perdón de Dios, que Dios me capacitó para perdonar esa situación. Dice un texto que he leído ya en varios libros, que dice que al perdonar dejas libre un prisionero. ¿Cómo libera perdonar a otro? ¿Cómo te libera? Pero lo maravilloso es que descubres que el prisionero en realidad eras tú. Recibir el perdón de Dios nos libera y nos da la gracia para poder utilizar este bendito del perdón. De hecho, es un mandamiento del Señor, es un ánimo del Señor continuamente de que perdonamos. Cuando leemos la oración del Padre Nuestro, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El creyente es alguien que, en base al perdón recibido de Dios, no tiene nada contra otro semejante, no tiene ninguna deuda, no tiene nada que perdonar, porque yo lo he perdonado todo. A veces es un proceso, no es instantáneo, pero hay cuando lo consigues, hay cuando lo haces, hay cuando obedeces. Entonces eres totalmente liberado de esa carga que te estaba angustiando y te estaba haciendo mal. El creyente, bueno, tengo aquí una nota, dice, una pregunta. Dice, si esto es así, ¿por qué nos cuesta tanto perdonar? Es una cosa para meditar entre todos. El versículo 5 nos habla de una esperanza cierta. El salmista habla de que tiene su esperanza puesta en el Señor. Tiene su esperanza puesta en su palabra. Son cosas que sabe que no le van a fallar, que no van a tambalear, que no son arenas movedizas, sino que son rocas firmes en las que uno puede poner su esperanza y su confianza. Las Escrituras le revelan a este Dios perdonador. El Evangelio nos dice que es esta buena noticia de que Dios puede perdonar porque Jesús pagó nuestra deuda. De esta manera también nosotros podemos confiar plenamente y tener plena esperanza en Cristo, en Jesús y en su palabra. Pero nos habla de que lo espera con ansia.
lo espera con anhelo, con urgencia, como el centinela espera el alba a la mañana. ¿Cuántos habéis hecho la mili aquí? Generaciones ya que van desapareciendo. Algunos no saben ni qué es eso de la mili. Bueno, pues nos obligaban a ir al servicio militar, nos vestían de soldado y depende de dónde estuvieras, pues hacías una cosa que se llamaban guardias. A mí me tocó hacer la mili en Ceuta. Y allí había un puesto de guardia que estaba arriba del monte, el monte más alto de Ceuta, que es el Monte Hacho. Allí hay una guarnición militar y en nuestro regimiento hacíamos las guardias allí. Yo me he pasado media mili haciendo guardias allí, ¿no? Y recuerdo las primeras veces que hacía esa guardia, tú que eres novato, que no sabes de qué va, estás allí por la noche, a una mañana, a las 2, a las 3, y cualquier ruidito, cualquier cucaracha, cualquier ratoncito. Ya ha disparado, ¿ves? Ya ha disparado. Ha salido el tiro, porque estás en vilo, porque está muerto de miedo y no sabes si te van a atacar. Bueno, eso fue en una época, pero luego hubo unos 2 meses en el que estábamos en alerta máxima, porque hubo lo que se llama, os acordáis a lo mejor algunos, la Marcha Verde. Ha habido varias marchas verdes, pero una Marcha Verde, en la que los marroquíes querían reconquistar Ceuta. Nosotros éramos soldados. Pues bueno, pues esos ruiditos pequeños que luego ya un poco te familiarizabas con ellos y sabías que no pasaba nada, en aquellos meses, pues era, ya vienen a por mí, me van a degollar, me van a coger por la espalda, me van a no sé qué. El miedo era aún mayor, la tensión era mayor. Y anhelaba que saliera, clarear al día, que no se veía ni a 1 metro de la garita. Y anhelaba que llegara la luz del día, porque podría ver a unos cuantos metros y podría estar avisado si alguien se quería acercar. Así que cuando leo esto en este salmo, que va en esta dirección, porque en esa época, pues, las ciudades amuralladas, los enemigos, había vigías, había atalayas en todas las ciudades, pues lo entiendo perfectamente. Cómo el que está en esa posición de guardia, vigilando el lugar, anhela que se haga claro, que el alba aparezca. Pues el salmista apela a esta promesa de Dios con este anhelo, con esta urgencia, con esta necesidad, no como ya se cumplirá la promesa de Dios, no, como anhelar las horas de la mañana cuando estás en esta situación de tensión. Pero es una esperanza cierta, una esperanza segura, como tan seguro es que el alba vendrá. Yo no he estado ninguna noche de guardia en el que se hayan prolongado las noches, la oscuridad de la noche, sino que cuando tocaba, la época del año que tocaba, pues a las 6 de la mañana, a las 6:30 o a las 7, pues el sol aparecía por allí, por el horizonte, por el mar, y se hacía de día. Es seguro que se hará, que después de la noche vendrá el amanecer. Es seguro, pues con esta seguridad y con esta certeza el salmista anhela. Además lo hace colectivo, y el salmista apela a esta promesa de Dios sobre la restauración futura de Israel en base a la Escritura. Leemos en Jeremías capítulo 33 y versículo 7. Restauraré el bienestar de Judá y el bienestar de Israel, y los reedificaré como eran al principio. Los limpiaré de toda la maldad que cometieron contra mí, y perdonaré todas las iniquidades con que pecaron contra mí y con las que se rebelaron contra mí. El deseo y el anhelo es que esto se cumpla pronto. Esta promesa de redención, liberar a un esclavo, que es lo que significa la palabra redimir. Redimir significa liberar a un esclavo por medio de un pago o rescate. La entendemos hoy claramente porque Jesús ya vino, Él es el precio de nuestra redención. Él pagó con su propia vida, con su propia sangre. Él es el Redentor. Paga nuestra deuda y nos libera. Bendita liberación. Ahora nuestra esperanza es que esta salvación que nos ha proporcionado se manifieste de una forma plena. En Apocalipsis, capítulo 22, y versículo 20 dice así: el que da testimonio de estas cosas dice:
Ciertamente vengo en breve. Amén. Ven, Señor Jesús. Ven pronto. Ven antes de que amanezca el alba. Ven, Señor Jesús. Este anhelo debe de estar también, y esta esperanza cierta, en cada uno de sus hijos. Liberación del pecado. Una nueva vida ofrecida por Cristo, para vivirla, para ser capaces también de perdonar a otros. Conocer a Dios, su carácter, santo, justo, pero también misericordioso y perdonador. Esto al salmista le llena de entusiasmo, de gozo, a medida que se acerca a ese lugar, al templo, donde está la presencia de Dios. Y nosotros, cada vez que nos acerquemos a Dios, cada vez que estemos en una situación que necesitemos su restauración, su perdón, lo podemos hacer con la misma confianza, con la misma seguridad, porque Cristo ha sentado las bases para que Él nos pueda perdonar, pueda redimir todos nuestros pecados, nos pueda restaurar una vez más a la comunión. El Señor nos bendiga.